Ya va. Es de los evangelios que más tiene alusiones al Antiguo Testamento, ¿sí? Porque más adelante vamos a ver cuando veamos ya como la parte teológica que este evangelista está mostrando que realmente Jesús sí era el Mesías que había profetizado el Antiguo Testamento, porque iba dirigido en su mayoría a judíos, bueno, ya vamos a ver ahorita más adelante qué tipo de judíos eran. Entonces, estaba muy familiarizado con el Antiguo Testamento. Este es realmente el autor. O sea, lo bonito de estudiar la palabra de Dios es que le purifica a uno cosas, es decir, uno no pone lo esencial en lo que no es esencial. Es decir, que haya sido Mateo el evangelista o no haya sido Mateo el evangelista no altera en nada nuestra fe, ¿cierto? Pero es importante saberlo. Es importante como cristianos que nosotros nos formemos adecuadamente en la fe para formar adecuadamente a otros, máximo cuando muchos de ustedes dan clases de Biblia, catequesis de Biblia, coordinan la parte de SPAC, pues hay que estar bien formado y no seguir transmitiendo que era Mateo el evangelista, sino hacer esta aclaración. La tradición dice que es Mateo, pero hay hipótesis que dicen que no es Mateo, pero el autor, o sea, hubo un autor inspirado por el Espíritu Santo, y sabemos de ese autor que era de origen judío, perteneciente a la segunda generación, que conocía bien la lengua griega y que estaba muy familiarizado con el Antiguo Testamento. ¿Esto qué nos lo arroja? La lectura del Evangelio, pero la lectura del Evangelio desde su lengua propia, que es el griego, ¿no? Vamos a ver entonces que la fecha de composición, ya lo dijimos, entre el año 70. ¿Por qué entre el año 70? Porque ya estaba compuesto el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Marcos había sido, ya lo dijimos, anterior a la destrucción del templo y de Jerusalén, que fue en el año 70 después de Cristo, ¿cierto? Entonces, si ya se sabe cuando uno lee el texto que Mateo se basó mucho en la estructura de Marcos, pues no podía haber sido Mateo antes de Marcos, ¿cierto? Entonces fue después del 70. Para el 110, siglo primero, siglo segundo, ya existía el Evangelio de Mateo, lo sabemos porque hay unas primeras referencias al texto de Mateo por Papías y por varios padres de la iglesia que son en el año 110, ¿cierto? Entonces, espérenme un momentico que necesito aquí grabar la primera. Ya, entonces, ay, perdón. Ya. Entonces, pues ya hay referencias en el siglo segundo, en escritos del siglo segundo de padres de la iglesia, en que ya se habla de Mateo. Por eso la fecha de composición está entre más o menos el año 70 y el 110. Es decir, para el 110 ya existía. El lugar, no hay una indicación precisa del lugar, pero sí hay varias propuestas. Por ejemplo, Ireneo nos dice eh, nos dice que fue en Judea, pero la que más encaja es que haya sido en Antioquía, la capital de Siria, la capital de Siria, porque allí se habla griego y había una importante colonia judía. Allí se asentó una de las primeras comunidades cristianas en las que se mezclaron hebreos y griegos.
De hecho, Pedro, que sí es muy nombrado en el Evangelio de Mateo, es muy importante en la evangelización de Antioquía. Y en el Evangelio de Mateo, Siria aparece como horizonte de la misión de Jesús. Se dice que la fama de Jesús llegó hasta Siria, ¿sí? Por ejemplo, es uno de los evangelios donde se dice que hasta allá llegó la misión de Jesús. Entonces, por eso se considera que posiblemente haya sido escrito el lugar en Antioquía, la capital de Siria. Bueno, esto ya es como para recordar quién fue el que lo escribió, que ya decíamos escrito por un judío de la diáspora. La diáspora quiere decir como esos judíos que vivían en Jerusalén, pero habían sido, digamos, como exiliados a otros lugares que eran paganos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya eran judíos que hablaban griego, por eso el Evangelio está escrito en griego y no en hebreo, ¿cierto? Entonces, pero este judío conocía, como buen judío, conocía bien la lengua griega y las escrituras de Israel, que nació en un contexto urbano, probablemente en Antioquía, donde existía una importante colonia judía, y que ahí viene a quienes dirigió este evangelio, a una comunidad o grupo de comunidades de la segunda generación que se enfrentaban a nuevos problemas y tenían necesidad de definir y reforzar su propia identidad. Vamos a ver cómo era esa comunidad. Resulta que Antioquía, que es los destinatarios de este evangelio, se narra pues después de, o sea, es una comunidad, la comunidad de Antioquía, que está viviendo las consecuencias de después de la destrucción del templo de Jerusalén, y que tiene una importante posición frente al imperio, porque es la tercera ciudad más importante del imperio romano, que es el que domina. Por lo tanto, tiene gran influjo del imperio romano y notable población judía también. Hay una gran cercanía a las tradiciones judías y se presenta con una polémica con grupos que la interpretan diferente. Por eso usa las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento, como argumento para mostrar el cumplimiento de las promesas de Dios en Jesús. Se acentúan diferencias con los maestros de la ley y los fariseos. Esto lo vemos en el Evangelio, cómo se acentúan bastantes diferencias entre Jesús y los maestros de la ley y los fariseos, porque esto lo que quiere es transparentar, lo que muestra es transparentar la situación de los destinatarios del Evangelio, que querían marcar la diferencia entre el grupo de Jesús y sus discípulos y los maestros de la ley, los fariseos y jefes de los sacerdotes, que interpretaban el Antiguo Testamento de una manera diferente, ¿sí? Entonces aquí ellos dicen, no, es que Jesús nos enseñó a interpretar de esta manera el Evangelio y la ley. Como ya se había destruido el templo, pues ya lo dije, que con la destrucción del templo desaparece el ministerio del sacerdocio, que había sido tan típico en el pueblo de Israel, y esto propicia el auge del grupo de los fariseos y maestros de la ley. Y ya como digamos, la piedad judía no se celebra en el templo, sino que es celebrada sobre todo en las casas, ¿sí? Bueno, pues hasta ahí, no sé si hay alguna duda de este tema, si quieren hacer alguna pregunta, Hermana, alguna aclaración, sí. de pronto no, que no sea ahorita, de pronto no tengo. La pregunta es cómo yo puedo relacionar el Antiguo Testamento acá con este Evangelio de San Mateo. O sea, de pronto yo quise, pues si no se puede ahorita, más adelante, entender sobre qué citas bíblicas tengo la relación entre el Antiguo Testamento y el Evangelio de San Mateo, hermana. No sé si me hago entender. Sí, para eso te voy a dejar una tarea que deberían hacer todos para hacer este curso, y es leerse el Evangelio, ¿sí? Porque pues, si ustedes leen el Evangelio, cuando yo les explique, lo van a entender mejor, pero si no se lo han leído, es complicadísimo, ¿sí? Entonces, lo que vas a hacer es en tu oración personal, en un tiempo que tú creas, y eso no solo para Carmen Elena, sino para todos, ¿no?
porque si, o sea, si no estamos leyendo el evangelio que estamos explicando, o sea, no podemos comprender muchas cosas. Por ejemplo, si ustedes ya por ejemplo, para esta sesión de hoy, trajeran leído el evangelio de Mateo, entenderían todo lo de los discursos que les estoy hablando, entenderían cuáles son las citas bíblicas que menciona Mateo del Antiguo Testamento, ¿sí? Pero bueno, por darte un ejemplo, ahí les dejo de tarea leerse el evangelio para que comprendan mejor Válido, lo que hermana, les he válido, explicado, válido, ¿sí? hermana. Pero, por ejemplo, solo una cita te voy a dar. Cuando muere Jesús, el centurión que estaba, dice, realmente este sí era el Hijo de Dios, ¿no? Como mostrando que era el Hijo de Dios que se había dicho en el Antiguo Testamento que vendría a salvarnos, ¿no? Pero hay muchas citas, por ejemplo, a Isaías, al profeta Isaías, haciendo mención pues de Jesús como el nuevo siervo, como el siervo sufriente que se narra en el Evangelio de Isaías. Bueno, hay varias menciones, pero ahí les dejo de tarea leerse el Evangelio de Mateo para comprender, por ejemplo, los 5 discursos que ya les estaba explicando yo, que están en el Evangelio de Mateo, para comprender por qué estamos diciendo que es un evangelio más discursivo y narrativo que de acciones como Mateo, y para comprender pues que es el evangelio, un evangelio escrito por un judío a judíos que habían sido pero judíos de habla griega, y le interesaba, como era destinado a judíos, por eso le interesaba que estos judíos que conocían las escrituras, comprendieran que el Mesías prometido por Dios en el Antiguo Testamento era Jesús, ¿sí? Eso intenta Mateo hacer entender, que Jesús Gracias, hermana. con mucho gusto, Gracias, hermano. con mucho gusto. No sé si hay otra, si alguien tiene otra duda, tiene otra pregunta. O ya dejamos así. Bueno, entonces ahí les pido sí, por favor, que se lean el Evangelio, que vayan leyendo así de por capítulos, propónganse, para que puedan comprender mejor, ¿no? Mañana, si Dios quiere, vamos a ver ya la clave teológica del Evangelio de Mateo, y vamos a hacer la lección divina del Evangelio de Mateo, ¿sí? Entonces, para que por favor mañana vengan preparados con su Biblia, vamos a hacer las dos cosas, la clave teológica y también la lección divina del Evangelio de Mateo, que es, como hicimos la vez pasada en Marcos, pues la lección divina es la manera de poder aplicar este contexto literario, histórico, teológico, y poderlo interpretar desde lo que realmente quiso decir el texto en ese momento y lo que nos está diciendo el Espíritu Santo en este momento, pero empezando por lo que quiso decir en ese momento, a ese contexto, a esa cultura, y luego sí, como hicimos en la lección pasada, pues es mucho más fácil poder aplicarlo a nuestro hoy, ¿no? A hacer hermenéutica, pero que dijimos que la hermenéutica es la interpretación hoy y la exégesis es ya el tener en cuenta este contexto literario, histórico, teológico de la época en que fue escrito el Evangelio, para poder interpretarlo adecuadamente, y ya pues que el Espíritu Santo también nos transforme, y que esa palabra pues realmente transforme nuestra vida. ¿Alguna pregunta más? No sé si alguien tiene una pregunta más o ya dejamos así. Bueno, entonces pues hasta hoy sería hasta ahí. Muchas gracias por su participación, que Dios los bendiga, que puedan descansar, y si Dios quiere nos vemos mañana a las 9, de 9 a 10. Que puedan Gracias, descansar. hermana. Perdóneme tanta Gracias. contadera. No, está muy bien.